A continuación vamos a analizar un conjunto de datos y vamos a aplicar los conceptos que vimos en el algoritmo Bayes-Ingeno para clasificar un conjunto de mensajes utilizando estas reglas. Vamos a comenzar descargando los datos. Los datos los vamos a descargar de ese enlace que dice SMS Spam Collection. Le damos clic acá. Y en cuanto comience la descarga, lo ubican en una carpeta de su elección. Una vez que hayan descargado los datos, vamos a cargar en esta parte, nos vamos del lado izquierdo, buscamos el icono de cargar a la sesión, buscamos nuestro archivo que se llama SMS Spam Collection, damos OK y quizás demore un poco, quizá, pero por lo regular es muy rápido. Y van a ver que ya lo tienen aquí ubicado en el lado izquierdo. Si por alguna razón no les aparece aquí en el lado izquierdo inmediatamente y les aparecen más carpetas, les recomiendo que busquen el archivo, fíjense bien en el nombre, le dan clic en los tres puntitos que tenemos aquí y le damos copiar ruta. Le dan copiar y eso es lo que pegarían acá en el nombre, si fuera el caso, entre comillas. Si les aparece directamente acá, como lo tengo yo, no es necesario hacer esto. Directamente ya van a tener disponibilidad del archivo. Vamos a comenzar con la exploración de los datos. Ahorita vamos a cargar las bibliotecas. Aquí nada más vamos a ejecutar las celdas. Vamos a cargar los datos. Se dan cuenta que acá ya los leyó. Tenemos 5.572 registros en total. Vamos a ver cómo lucen aquí en el head. Lo que les decía, tenemos un conjunto de observaciones etiquetadas como spam o no spam y tenemos el mensaje. Vamos a ver los últimos registros. Vamos a inspeccionar rápidamente el conjunto de etiquetas en qué proporción están. Muy bien, vamos a comenzar con nuestro conjunto de prueba y entrenamiento. Aquí el propósito es particionar nuestro conjunto total en dos para poder realizar en uno utilizarlo como conjunto de entrenamiento y en el otro evaluar qué tan bueno es el clasificador. Aquí todas las expresiones que vimos en la explicación del algoritmo Bayes-Ingeno, recuerden que utilizamos en Bayes-Ingeno el supuesto de independencia y también utilizamos un suavizado aditivo para el caso de palabras que no están en una categoría y poder evaluar su probabilidad. Vamos a utilizar una constante de alfa igual a 1 y el objetivo es, si recuerdan en la inspección anterior, este es el formato en el que tenemos los, los registros. Entonces lo que queremos es hacer una transformación de esos datos a una nueva tabla, un nuevo conjunto de datos que tenga la etiqueta, pero que ahora tenga como los encabezados cada una de las palabras únicas y hacer el conteo de cada una de las palabras en la etiqueta para poder estimar la probabilidad condicional. Entonces vamos a comenzar el proceso de la siguiente manera. Vamos a definir un conjunto de entrenamiento. Vamos a muestrear, vamos a utilizar el 80% de nuestros datos para hacer ese conjunto de entrenamiento y vamos a generar un conjunto de pruebas con el restante, con el 20%.
quiero que den una inspección a esos conjuntos que tenemos. Vamos a ver también la proporción de etiquetas que nos quedaron en cada uno de los conjuntos. Sí, prácticamente se mantuvo la misma proporción en ambos conjuntos. Por último, voy a restablecer los índices para que comiencen de cero en adelante en cada uno de los dos conjuntos. Y analicen las proporciones, también, perdón, el número de registros que tenemos en cada conjunto. Por ejemplo, en el conjunto de prueba y de entrenamiento, aquí es el 80% y el 20%. Tenemos dos columnas, porque una columna de la etiqueta y la otra columna de los mensajes. Entonces, lo primero que vamos a hacer es darle un nuevo formato a nuestras... Vamos a trabajarlo todo en el conjunto de entrenamiento. Vamos a darle un nuevo formato a esa columna únicamente. Esto con el propósito, de nuevo, si recuerdan, los datos que tenemos vienen así, viene el mensaje. Yo lo que quiero es, en primer lugar, quedarme con puras palabras y luego hacer un conteo de cada una de las palabras en cada una de las etiquetas, en términos generales. Entonces, lo que voy a hacer es primero estructurar la columna de mensajes. En este caso, vamos a reemplazar todo lo que no sea palabra. Lo voy a reemplazar por un espacio. Todas las palabras las voy a poner en minúsculas para que yo no tenga este inconveniente de la capitalización. Analizamos y se van a dar cuenta que ahora, si ustedes comparan la salida que teníamos anteriormente con esta, ahora en la columna de mensajes, tengo puras palabras sin símbolos especiales. Ahora, ese es el primer paso. Vámonos con el siguiente. Vamos a crear el vocabulario. Aquí nuestro vocabulario lo vamos a calcular, vamos a generar de la siguiente manera. En primer lugar, voy a generar una lista de todas las palabras que tengo en general. Y para esto voy a generar una lista de listas de todas las palabras. Ustedes observan los primeros 5 resultados de esta lista de lista.
Vemos, por ejemplo, que el primer mensaje lo estructuré en una lista que tiene esas palabras: Jeff, byte, the, Pretty, Sculptor. El segundo mensaje, el tercer mensaje, el cuarto mensaje, y así sucesivamente. Nada más como verificación, vamos a ver cuántos elementos tengo en esa lista de listas, y deben de ser los 4458 filas que habíamos dicho que teníamos ya en el conjunto de datos total. Bueno, entonces ya tenemos ahorita una lista con todas las palabras de manera, una lista de listas, pero quiero tener una lista general. Esta lista general la voy a obtener de la siguiente manera. De esta forma, si ustedes ahora dan un vistazo a los primeros 5 registros de esta nueva estructura, que es una lista de palabras, se van a dar cuenta que el formato cambia porque ahora ya tengo una lista general con todas las palabras del conjunto de datos. El siguiente paso es eliminar las palabras repetidas. ¿Para qué? Para crear un vocabulario. Entonces esto lo voy a obtener a partir de un conjunto de esta lista de palabras. Y de esta manera nosotros vamos a saber, por ejemplo, cuántas palabras únicas tenemos que van a ser, que van a conformar nuestro vocabulario. En total tenemos un total de 7783 palabras únicas. Y acá vamos a definir nuestra primera constante. Es el número de palabras únicas. En el ejemplo que estuvimos manejando, por ejemplo, el número de palabras únicas para este caso, si ustedes observan, son 9. Aquí son 7783. Muy bien. Con esto, vamos en primer lugar a hacer un conteo de las palabras únicas que tengo en cada uno de los mensajes. Para esto voy a utilizar una estructura que se llama diccionarios. Primero voy a inicializar mi diccionario de la siguiente manera, en ceros. Voy a tener un vector de ceros de tamaño del número de filas que tengo en el conjunto. Decíamos que teníamos 4458 filas, entonces, o registros. Entonces aquí lo que voy a hacer es inicializar un vector de 4458 ceros para cada palabra que tengo en el vocabulario. De esta manera, si imprimimos el total de palabras que tengo en este diccionario, voy a tener 7783, y cada una de ellas contendrá 4458 vectores con cero. Por ejemplo, nada más voy aquí a mostrar el vector de la palabra Jeff. Voy a mostrar los primeros 10 registros que tengo en Jeff. Tengo 10 ceros. Solo puse los 10 para no
saturar toda la pantalla. En total serían 4.458 ceros. Y esto es para cada palabra en el vocabulario. Por ejemplo, otra palabra es buy. Si ustedes imprimen el número de ceros que tengo para cada palabra, entonces voy a pedir el size de buy. Miren, en todos los casos tendría 4.458 ceros. Una vez que ya inicialicé digamos, el contador, recuerden que pueden hacer aquí una nueva celda pasando el cursor aquí por debajo, ya sea code o text. En este caso estoy utilizando puras celdas de código o por arriba, code o text. Ahora ya que tengo el contador, inicializado todos los ceros. Para cada palabra voy a contar. Entonces acá, si vemos si vemos el index y series, si ustedes quieren ponerlo en una sola instrucción adelante, y solamente lo estoy haciendo para mejorar un poco la legibilidad. Acá vamos contabilizando cada aparición que tenga de una de las palabras en cada uno de mis registros. Por ejemplo, secret, acá tenemos este diagrama secret, aparece dos veces en el primer registro que dice spam. Secret aparece una vez en el segundo que es ham. Aparece una vez en spam y así sucesivamente. Price aparece dos veces en spam, no aparece en ham, no aparece en spam, que salta ese registro y así sucesivamente. Nosotros tenemos 4.458, entonces para cada una de estas voy contabilizando su aparición en cada una de los registros que tengo de este conjunto de datos. De esta manera, si vamos ahora a nuestro diccionario, por ejemplo, voy a poner como ejemplo estas dos palabras, by. Decíamos que cada una tiene un vector con 4.458. Al inicio todos eran ceros, ahorita ya contabilizamos. Entonces con esto, vamos a ver cómo lo usan los primeros 10. Si por ejemplo acá by apareció una vez al principio, una va a aparecer una vez al principio, y así sucesivamente. Son 4.458. De 500 a 509. Aquí sigue ceros. Y así sucesivamente. Muy bien. Con esto, ya que tengo
este diccionario ya trabajado, voy a construir un nuevo data frame. Lo voy a llamar WordStier. Voy a construir este data frame como el diccionario que acabo de construir. Y ya para ver en formato de tabla, las columnas son cada una de las palabras y los valores pues es el conteo que hicimos previamente. Ahora voy a generar un conjunto de datos ya final. Voy a llamar training únicamente. Ese training va a contener el conjunto de datos que tenemos en train, quitando la columna SMS porque solamente me interesan las etiquetas. Y vamos a pegarlo uno junto al otro. De esa manera ya tengo mi conjunto de entrenamiento final. Y sobre ese es el que voy a ir calculando estas constantes a continuación, que son las que voy a ocupar en cada una de las funciones que vamos a generar más adelante. En primer lugar, si nosotros exploramos nuestras etiquetas de label, estas proporciones corresponden a la probabilidad de que el mensaje sea ham o spam, respectivamente. Entonces, lo primero que voy a hacer es guardar esas probabilidades. Probabilidad de ham, probabilidad de spam. Verificamos, en ham tengo 86 y en spam punto 134. A continuación voy a hacer un agrupamiento por etiquetas. Quiero que me haga el conteo de cada palabra en cada una de mis etiquetas. Si vamos, por ejemplo, acá, miren, acá en ham, Batsman aparece una vez, Crow aparece una vez, Penman aparece dos veces, y así sucesivamente. Voy a quitar el nombre de la columna, label, para que no me confunda. Y esto me va a servir para hacer el conteo. ¿Se acuerdan que acá tenemos el conteo de número de palabras que están en una clase? Por ejemplo, acá, ¿cuántas palabras tenemos en spam? Son 7, que es el conteo de spam. 4 más 3 son 7. Entonces, voy a replicar esa misma acción ahorita utilizando este conjunto de datos agrupados, utilizando cada una de las etiquetas. Entonces, si vemos acá, tengo 57.237 palabras en ham. Eso es equivalente a lo siguiente. Es como decir que tengo 7 palabras en spam. Bueno, su equivalente serían 15.190 en spam. Aquí en ese ejemplo había puesto que tenía 7 en spam.
7 en spam y 9 en non-spam. Entonces acá tenemos 57,000 en non-spam, 15,190 en spam. Esto es lo que voy a llamar el número de, de palabras que están en ham, el número de palabras que están en spam. Verificamos al final que sean los valores que habíamos visto anteriormente. Ok. A partir de acá vamos con el cálculo de los parámetros. Y aquí en el cálculo de los parámetros vamos a hacer lo siguiente. Como es una expresión que voy a estar utilizando regularmente para cada palabra, esto lo voy a poner en una función, que es la probabilidad de la palabra dada la etiqueta. Acá entonces, ¿qué necesitamos como argumentos? Necesitamos el número de palabras dada la etiqueta. Por otro lado, necesitamos el número de palabras en la etiqueta. Acá número de palabras en la etiqueta. Necesitamos el número de palabras que tenemos en el vocabulario. Y la constante alfa, que por defecto voy a utilizar el valor de 1. Entonces, en el numerador, ustedes revisan las expresiones que vamos a ocupar. En el numerador tenemos el número de palabras dado una etiqueta más alfa. Y en el denominador tenemos el número de palabras en esa etiqueta más alfa por el número de palabras en el vocabulario. Entonces, aquí lo voy a segmentar. Necesitamos el número de palabras dado la etiqueta más alfa. Y en el denominador tenemos el número de palabras en una etiqueta más alfa por el número de palabras en el vocabulario. Al final dividimos. Entonces voy a proponer esta función y con esta función voy a calcular los parámetros. Para los parámetros voy a crear dos diccionarios. Uno es las probabilidades de cada palabra dada una, una etiqueta, en este caso dado que es ham, y en el otro pues voy a proponer lo contrario, ¿no? La probabilidad de la palabra dado que el mensaje es spam. Entonces acá vamos a poner en el diccionario, lo vamos a crear de la siguiente manera. Voy a utilizar mi función que acabo de crear en la celda anterior. En esta función le voy a pasar como argumentos el, el número de palabras dada la etiqueta. Le voy a pasar cuántas palabras tengo ham, cuántas palabras tengo en el vocabulario. Esto va a ser para la palabra y el número de palabras que tengo en mi data frame que generé anteriormente para esta etiqueta en específico, en ham. El segundo diccionario, pues el enfoque es el mismo, solamente que en lugar de ham vamos a poner spam. El vocabulario pues es el mismo. Aquí en lugar de que busque en ham va a buscar en spam.
Todo lo demás es exactamente lo mismo. Entonces, con estos dos diccionarios, pues ahí tenés. Con estos dos diccionarios, vocabulary not defined. A ver, creo que no lo definí bien. Creo que en el caso del vocabulario es slang, vocabulary. Muy bien, ya pasó. Entonces, nada más aquí, rápidamente ustedes pueden ver el resultado. Ustedes se dan cuenta que tenemos una muestra de las probabilidades de cada palabra, dado que el mensaje es ham. Por ejemplo, esta palabra loved sería esta probabilidad, 0.000384, dado que es ham. Y de manera similar, podemos darle un vistazo a las probabilidades de cada palabra, dado que el mensaje es spam. Muy bien, ya que tenemos estas probabilidades condicionales, vamos a utilizarlas para nuestro clasificador. En primer lugar, vamos a evaluarla con un mensaje. Aquí en la plantilla tenemos ya predefinida estas dos variables. Vamos a codificar a partir de acá, utilizando los conceptos que habíamos visto anteriormente. En primer lugar, inicializamos las probabilidades condicionales. ¿Sí? La probabilidad condicional, dado el mensaje, la inicializamos con nuestra probabilidad de que sea spam o ham. A partir de acá, nosotros vamos a buscar cada palabra que tenemos en el mensaje y vamos a calcular su probabilidad condicional utilizando la regla de la multiplicación que se basa o que nos indica una aproximación de la probabilidad. Recuerden que esas cantidades son directamente proporcionales a los cálculos de las probabilidades utilizando el numerador. ¿Se acuerdan? Es esto. Probabilidad de spam por la productoria de cada probabilidad condicional. Es exactamente lo mismo, spam por la probabilidad condicional. Esta probabilidad condicional que tenemos acá es la que calculamos en los diccionarios anteriores. Cada una de estas es esta por esta y así sucesivamente. Claro, siempre y cuando la palabra esté en el mensaje. Si no, pues la ignora simplemente. Ese uno que está acá lo puse con el propósito de que siguiera multiplicando, si no la encuentra, que le asignara uno y eso no iba a alterar el producto al final de cuentas. Entonces, de esa manera obtenemos la probabilidad condicional. Ya podemos saber cuál es la probabilidad de cada categoría según el mensaje. Y ya con esto podemos evaluar el algoritmo. Aquí encontramos un mensaje a manera de ejemplo. Vamos a ejecutar la celda. Aquí vamos a ejecutar también esa celda con el mensaje. Y vamos a probar estos dos mensajes que tenemos acá. En el primer caso que teníamos un mensaje sesgado que fuera spam, aquí tenemos las probabilidades. El mensaje se clasificó como spam.
En el segundo, que era un mensaje que era muy probable que fuera ham, o lo que esperábamos que fuera ham, es ham. Entonces ya con esto volvemos a maquetar nuestra función. Si ustedes se dan cuenta, las expresiones que tenemos acá son exactamente las mismas que habíamos definido anteriormente. Esto solamente con el propósito de poder ahora devolvernos un valor que va a funcionar como una bandera. Si es cero es que no es spam, si es uno es que es spam, y a la vez evaluar la calidad del clasificador. Entonces acá nada más les voy a pedir que ejecuten esta función. Vámonos a nuestro conjunto de prueba. Vamos a ver, vamos a recordar cómo lo teníamos. Si aquí tenemos nuestro, nuestro conjunto de pruebas, entonces para cada uno de estos mensajes vamos a aplicar la función que tenemos y lo que queremos es que nos regrese un indicador si es o no es spam, si es 1 o 0. Y si hay un empate, pues nos va a regresar -1. Entonces, como va a ser un número para poderlo comparar después, antes voy a hacer una transformación de mis... Recuerden que aquí tengo una columna que dice label. Le voy a transformar. Eso nada más con el propósito de poder comparar si es ham, que le ponga 0, si es spam, que le ponga 1. Evalúo el resultado y ya lo tengo. 0, 0, 1, 0, 0. Es 1, 0, 1, 0, 0. Ok. Voy a generar ahora en nuestro test una columna que es predicted. Y aquí lo que voy a hacer es aplicarle a la columna de SMS la función que definimos al final, que se llama classify test set, que es la que ya teníamos aquí en la plantilla, que viene directamente de la que definimos como base, solamente cambiamos en lugar de poner prints que nos revolviera ceros, unos o menos unos. Entonces voy a aplicar la función, voy a ver cuál es el resultado. Ahorita solamente estoy inspeccionando los primeros 5 resultados. Por ejemplo, la etiqueta del primer mensaje era que era spam. La predicción dijo que sí. El segundo dijo que no era spam. La predicción dijo que no. La tercera etiqueta era que sí era spam. La predicción dijo que sí era y así sucesivamente. Entonces, lo que quiero hacer ahorita, voy a construir una métrica muy intuitiva que es cuántas veces atinó. ¿Sí? Aquí es la precisión. Cuántas veces la predicción coincidió con la verdadera etiqueta. Y si ustedes observan lo que tenemos aquí en el mask, simplemente una etiqueta de booleanos. Y al final, internamente, conoce esa etiqueta de booleanos como 0 y 1 cuando yo le pido el promedio. Entonces, la precisión fue del 98%. O sea que la tasa de error pues fue del 2%, ¿no? Bueno, del 1%, que es el complemento.
1 menos accuracy, tasa de error. Y de esa manera construimos el clasificador utilizando el algoritmo Bayes ingenuo que se apoya en la probabilidad condicional utilizando el teorema de Bayes.